Vamos a comenzar un nuevo encuentro de catequesis, como siempre lo hacemos rezando. Vamos a hacerlo de nuevo con la oración del Ángelus. Vamos a hacerlo saludando a nuestra Madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que lo que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos, por los méritos de su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a la página número 26. Así comenzamos el encuentro número 8. Este encuentro tiene por nombre Alimentados con la Palabra de Dios. Lo que nos lleva a una pregunta. ¿Puede la palabra alimentar? El título es Alimentados con la Palabra. ¿Una palabra puede alimentar? Bueno, sí, pero no el cuerpo. La palabra alimenta el alma. Un ejemplo muy simple. Supóngase que estamos tristes. Viene una persona que nos quiere y nos da palabras de aliento. Esas palabras nos animan, nos levantan el ánimo, nos da fuerza y nos hacen bien. ¿Ven? Nos alimenta el alma, no alimenta el cuerpo. Pero el tema del encuentro de hoy no es que la palabra alimenta el alma, es una palabra muy particular, la palabra de Dios. Entonces, este es el tema de hoy. La palabra de Dios es el alimento para el alma. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, en realidad estaría mal hecha la pregunta si la hacemos así. La pregunta tendría que ser, ¿quién es la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es Jesús. Él es la palabra del Padre. Él, que es igual al Padre y al Espíritu Santo, Él es la palabra de Dios. O también lo decimos de otro modo, el Verbo de Dios. Como rezamos recién en el Ángelus, el Verbo de Dios. Bien. ¿Para qué es el alimento? Bueno, el alimento es para tener vida, para sobrevivir. Nos alimentamos para seguir viviendo. Bueno, con el alimento del alma pasa lo mismo. Jesús es la palabra de Dios, el alimento que nuestra alma necesita precisamente para seguir viviendo. ¿Ven? Hablamos ya entonces de dos niveles de la vida. La vida natural, que es la vida del cuerpo, que se alimenta
con pan, por ejemplo. Y después tenemos la vida del alma, que es Jesús, que Él es el pan del alma, que Él es la palabra de Dios. A esto se refiere uno de los pasajes que encontramos en el encuentro de hoy. Fíjense, una palabra de Jesús, del Evangelio según San Mateo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven? Jesús es la palabra de Dios, Él es el pan del alma, el alimento del alma. Bueno, este Jesús, que es la palabra de Dios, nos llega a nosotros, a los hombres, de muchos modos. Dos principales, los más importantes. La palabra de Dios sacramentada, Jesús sacramentado. La Sagrada Eucaristía, Jesús viene como alimento para el alma. Y para que asociemos que Él es alimento del alma, se queda milagrosamente escondido bajo la apariencia de pan, la Sagrada Eucaristía. Bien, pero también encontramos que Jesús, la palabra de Dios, se nos da de otro modo, lo que llamamos la palabra de Dios escrita, que le decimos de dos maneras. La Sagrada Escritura, precisamente porque es escrito, la palabra de Dios escrita, y también lo llamamos la Biblia, en la Santa Biblia o la Sagrada Biblia, como ustedes le quieran decir. Bueno, este es el tema del encuentro de hoy. Que Jesús, palabra de Dios, en la Biblia, palabra de Dios escrita, se nos da como alimento del alma. La Biblia es el alimento para nuestra alma. Bueno, ¿de qué modo la Biblia alimenta nuestra alma? Bueno, en muchos modos. En el libro nombra algunos. Yo voy a nombrar los mismos también. Primero, la Biblia ilumina la inteligencia. Ustedes saben que nuestra inteligencia está hecha para conocer. ¿Y para conocer qué? La verdad. Para descubrir la verdad de las cosas. Bueno, la Biblia entonces está hecha para que a través de ella nosotros podamos conocer la verdad. Pero no una verdad cualquiera, sino la verdad de Dios. La verdad de las cosas de Dios. O como dice el libro, la verdad divina. Bien, también la Sagrada Escritura sirve para encontrarnos con Jesús. Porque si en la Biblia encontramos la palabra de Dios y Él es la palabra de Dios, Jesús, bueno, cuando leemos la Sagrada Escritura, de alguna manera nos encontramos con Jesús. También la Biblia nos sirve para poder relacionarnos con Dios, con el Padre, para poder conocer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? También nos ayuda para aceptar la voluntad del Padre. Y también nos ayuda para unirnos al Padre. Bien, si bien toda la Biblia es palabra de Dios, el centro de la Biblia, el corazón de la Biblia, es el que habla concretísimamente de Jesús. Los 4 evangelios. Acá tengo una Biblia, la Sagrada Escritura. De la Biblia tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como ustedes recordarán. Bueno, los primeros 4 libros de la Biblia, los 4 evangelios, nos hablan de lo que Jesús enseñó, lo que dijo y lo que Jesús hizo, la vida de Jesús. Bueno, estos 4 libros, los evangelios, que están en la Santa Biblia, son el centro de la Biblia, son lo más importante de la Biblia para conocer, para rezar. Bueno, ¿qué encontramos allí en estos evangelios? Bueno, sobre todo esto que le decía, lo que necesitamos para conocer mejor a Cristo. Por eso, si no conocemos los evangelios, si no conocemos la Escritura, no podemos decir que conocemos a Cristo. De ahí que encontramos en el libro una frase de un gran santo, que tradujo la Biblia al latín, San Jerónimo. Él dijo esta frase: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. O ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Claro, porque
Si en la Biblia encuentro a Cristo y a lo que Él me enseña, si no la conozco, significa que lo estoy ignorando. Por eso, en toda casa católica tendría que haber una Biblia, como en la mayoría de las casas hay, o al menos un Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para tener la Sagrada Escritura cerca. Y también para que, no para que quede de adorno en alguna parte o en la mesita de luz, sino para que todos los días leamos un pedacito de la Biblia, sobre todo, como les decía, de los Evangelios. Si no sé leer, puede ser escuchar también la palabra de Dios. Alguien que sepa me lo puede leer. A este respecto, encontramos también otra cita aquí en el libro de la Biblia de la carta de San Pablo a los Colosenses. Dice: que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. ¿Ven? Quiere enriquecer, quiere alimentar el alma, la palabra de Cristo. Y también los evangelios, que están en el Nuevo Testamento, nos ayudan mucho para entrar en amistad con Jesús. No solo para conocerlo más y mejor, sino también para poder llegar a ser amigos de Él. Vieron que cuando tenemos a alguien que consideramos un amigo, pasamos mucho tiempo con él. Y lo conocemos mucho, sabemos qué piensa, compartimos los mismos gustos. Con Cristo lo mismo. Tenemos que conocerlo a Él para poder ser cada día más amigos de Él. Y el lugar así muy preciso donde encontramos su palabra es en los Evangelios. Bueno, siguiente paso. ¿Cómo hay que hacer para interpretar la Biblia? ¿Cómo se interpreta correctamente la Sagrada Escritura? Bueno, la Sagrada Escritura, la Biblia, la inspiró el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que va a guiar a la persona que lea la Biblia para que interprete lo que Dios quiso inspirar en la Biblia, no otra cosa. Bueno, ¿dónde encontramos esto? En la iglesia. Jesús, antes de irse al cielo, le dejó a la iglesia la guía del Espíritu Santo, la inspiración infalible del Espíritu Santo, que no se equivoca, para que interprete la Biblia como Dios quiso que sea entendida y no de otro modo. Este organismo, por así decir, de la iglesia que enseña la palabra de Dios, como Dios quiere que sea enseñada, lo llamamos el magisterio de la iglesia. Esta palabra, magisterio, viene del latín magister, que significa maestro. La iglesia como maestra enseña lo que Jesús quiere que entendamos correctamente de la Sagrada Escritura. Pero además de esto, encontramos que la iglesia en su magisterio nos aconseja que para poder interpretar correctamente la Biblia podamos seguir la guía del catecismo. Nosotros hacemos catequesis y esta palabra catequesis viene del libro que se llama Catecismo. ¿Qué es el catecismo? Bueno, este libro, acá tengo uno, el catecismo es este libro donde encontramos la correcta interpretación de la palabra de Dios. Nos enseña la palabra de Dios. De hecho, las catequesis que tenemos son un resumen de este libro, el catecismo. O sea que el magisterio de la iglesia está resumido aquí en el catecismo, el modo correcto de interpretar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Me agarré al revés. Estos dos libros son fundamentales y qué bueno sería que estén en todo hogar y que podamos de alguna manera conocerlos cada día más. Y también la iglesia nos aconseja que leamos los escritos de los santos, porque también los escritos de los santos nos ayudan mucho a interpretar bien y conocer mejor la palabra de Dios. Bien, última cosa. ¿Cómo hacer para tener una lectura de la palabra de Dios que me alimente? Porque yo puedo agarrar la Biblia, la leo así nomás como si fuera el diario, me interpreto como la iglesia enseña, pero no me hizo nada, no me alimentó, porque no recé con la Biblia. Entonces la pregunta siguiente sería, como la encontramos en el libro de Catequesis, ¿cómo hacer para tener una lectura orante de la Biblia? Una lectura rezada de la Sagrada Escritura. Bueno, hay un método muy antiguo que usaban los antiguos monjes, que hasta el día de hoy se sigue usando, que se lo llama la Lectio Divina.
Lectio divina en latín significa la lectura divina, la lectura al modo de Dios. Bueno, en las actividades, en la primera actividad, encontramos que se nos explica este método de la lección divina. Es muy fácil, se lo voy a comentar y después lo pueden ver bien ustedes en el libro. Son 4 pasos. Fíjense, primero, ¿qué dice? Lo que estoy leyendo, ¿no? La parte de la Biblia que estoy leyendo. ¿Qué dice? Segundo, ¿qué me dice a mí? Tercero, ¿qué le digo yo a Dios? Y cuarto, contemplar. Vamos a ver más en detalle. Primero, ¿qué dice la Biblia? Entonces se nos aconseja que busquemos un lugar donde estemos cómodos, que sea silencioso, que no haya distracciones. Después, invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró la Biblia, lo invocamos para que también me inspire a mí para poder tener ese momento de oración. Le pido la gracia al Espíritu Santo para poder rezar con la Biblia. Otra cosa que hay que hacer es leer el pedacito del texto que yo elijo de la Biblia con atención, pausadamente, sin apuro, intentando prestar atención a lo que dice cada palabra. Así se me graba, no acá, acá, en el corazón. Y después de hacer eso, buscar un lugar tranquilo, invocar al Espíritu Santo y leer despacito. Bueno, después de hacer eso, intentar recordar lo que leí, pensar y preguntarnos. Algunas preguntas de acá que nos pueden ayudar. Fíjense, ¿cuándo y dónde ocurrió la escena que leí? ¿Qué personas aparecen en esa escena? ¿Cuál es el interés que tiene cada uno de estos personajes? Si son los evangelios, ¿qué dice o hace Jesús ahí? Otra pregunta, ¿qué sentimientos, actitudes, palabras de Jesús encontramos ahí? ¿Ven? Entonces, primer punto, ¿qué dice? ¿Ven? Intentar ver qué es lo que me está diciendo el texto. Paso 1. Paso 2, lo que ya sería meditar. ¿Qué me dice a mí? No ya qué dice el texto, sino qué dice este texto sagrado a mí, a mi alma. Y hay 3 preguntas que se nos ofrecen acá que nos pueden ayudar. Fíjense. Primera, ¿qué me dice a mí? ¿Algún mensaje me quiere dar? Pensar. Van a ver que enseguida salta. Segunda pregunta, ¿qué tengo que aprender para mi vida? Es decir, ¿qué me dice a mí y qué enseñanza deja para yo vivirla? Y tercero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere, según este texto, para mí? Bien, ese es el segundo paso. Tercer paso, ¿qué le digo yo? Ya no sería meditar, sino sería propiamente orar, rezar. ¿Qué le digo yo a Dios? Bueno, puedo, por ejemplo, darle gracias, alabarlo, pedirle algo, o intentar tener más confianza en Él. Le puedo pedir alguna cosa que más necesite para estar más cerca de Dios, para ser santo. Y también le puedo decir de qué modo me parece a mí que yo lo puedo llegar a poner en práctica, eso que veo que Dios me está pidiendo. Y ahí puedo hacer un propósito. Señor, yo veo que esto que leí me está invitando a rezar más. Así que te propongo todos los días, no sé, a tal hora rezar. O veo que este texto me pide que tengo que ser más generoso en mi casa. Bueno, si te propongo a partir de ahora, no sé, barrer la cocina. Estoy inventando. O te propongo ahora, porque este texto me hizo dar cuenta de que tengo que ir a misa todos los domingos, así que me voy a poner las pilas y voy a ir a tal hora. Por decir algo. ¿Ven? Bien. Y el cuarto paso es lo que se llama contemplar. Es decir, quedarnos un ratito admirados, maravillados de la sabiduría de esa palabra de Dios y también quedarme ahí sintiéndome acompañado por Jesús, disfrutar de la compañía de Jesús con la Biblia. ¿Ven? Estos 4 pasos, ¿qué dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le digo yo? Y contemplar nos ayuda mucho para rezar. Esto puede durar poquito
o mucho, eso dependerá del tiempo que yo le quiera dedicar a rezar con la Biblia. Hagan la prueba, van a ver cómo Dios inspira, cómo le da paz, cómo les ayuda mucho para alimentar el alma. Bueno, el siguiente punto es el recuerda siempre, el ayuda a memoria. 3 preguntas. ¿La palabra de Dios es alimento para el alma? Sí, la palabra de Dios es alimento para el alma, pues con ella no solo la inteligencia es iluminada con la verdad, sino que, la verdad de Dios, perdón, sino que el corazón se va afianzando en la amistad con Jesucristo. Como ya lo dijimos. Siguiente. ¿Cómo se leen y se comprenden bien las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras deben ser leídas y comprendidas en la fe de la Iglesia, que está asistida infaliblemente por el Espíritu Santo y es ayudada con los escritos de los santos y el magisterio, como ya vimos. Esta palabra que ya mencioné, infalible, significa que no puede errar. ¿Por qué? Porque Dios es el que inspira. Dios no se equivoca, nosotros sí, obviamente. Y última pregunta, ¿qué es la lección divina o lectura orante de la palabra de Dios? La lectura orante de la palabra de Dios es estos 4 pasos: leer, meditar, pedir y contemplar la palabra de Dios. Bueno, damos vuelta a la página. Siguiente punto: vivo como hijo de Dios. Se nos presenta para que leamos, muy bonito, el testimonio de la conversión de un matrimonio que eran protestantes. Protestantes son los evangélicos, diríamos nosotros acá, pero los primeros, los más viejos, que están en Europa principalmente. Nos cuenta el testimonio escrito por él, del esposo de este matrimonio, se llamaba Scott. Cuenta cómo él se convierte y vuelve a la fe verdadera, vuelve a la fe católica. ¿Cómo sucedió? Bueno, léanlo, pero yo les anticipo. Él, de curioso, fue a una misa católica, porque ellos no tenían en la misa, fue a ver y quedó tan maravillado con la belleza de la liturgia católica de la misa, y entonces se convierte al catolicismo. Bien, y tenemos un propósito ahí para hacer para esta semana. Dice: pediré al Espíritu Santo el don de sabiduría. ¿Para qué? Para penetrar, para saborear la palabra de Dios. Bueno, último paso, me inicio en la misión. Nos dice que nosotros, los hijos de Dios, nos alimentamos con la palabra de Dios. Así que se nos invita a que en la semana recemos, intentando hacer esta lección, esta lectura orante con la Biblia, y se nos propone ahí algunos pasajes. Me estoy acordando, mala memoria, que en el punto de las actividades, donde explica estos 4 pasos de la lección divina, al final, como actividad, se nos propone, se me pasó, un pasaje de la Biblia para hacer, una vez que aprendimos los pasos, hacer un momentito de oración del Evangelio según San Lucas. Así que también pueden hacer ese que está ahí y los otros que se nos proponen ahí en la tarea para el hogar, pero en la tarea para el hogar se pueden hacer en familia. Esa es la idea, de rezar con la familia, o también podemos hacer solo, como a ustedes les guste. Bueno, cerramos el libro, terminamos. Que tengan muy buena semana. Dios los bendiga mucho. Hasta luego.